Ya, bueno, no chicos, les voy a explicar el tema de enzimas así rapidito. Entonces, vamos a empezar por qué es una enzima. Acá tenemos que la enzima, el concepto es que es un biocatalizador. Un biocatalizador es el encargado de acelerar reacciones químicas, solo acelerarlas, más no hacer posibles reacciones que serían imposibles. ¿Cómo lo hacen? Disminuyendo la energía de activación. Entonces ustedes tienen que definir qué es la energía de activación. Y esta es la energía mínima necesaria para que pueda ocurrir esta reacción. Para ponerles de un ejemplo, normalmente nosotros necesitamos 10,5 para aprobar. ¿Qué hace una enzima? Hace que esa nota aprobatoria, por ejemplo, sea 8. Entonces sería más fácil. Disminuye la energía de activación. En el caso de la nota, disminuye la nota aprobatoria mínima. Normalmente una enzima tiene de estructura o está formada por proteínas, normalmente. Pero hay algunas que salen de este modelo y están formadas por ARN, que son las ribosimas. Estas enzimas llamadas ribosimas las podemos encontrar en el proceso de splicing durante la maduración del ARN en la transcripción. Luego, la enzima está compuesto principalmente por dos partes funcionales. Un sitio activo que está dividido en sitio de fijación, que es el lugar donde el sustrato se une a la enzima, y un sitio catalítico. Entonces, el sitio catalítico se caracteriza por estar cargado negativamente, residuos de aminoácidos con carga negativa, para facilitar la aceleración de la reacción. Y un sitio alostérico que normalmente sirve para potenciar o inhibir a la enzima. Generalmente se usa como medidas de inhibición. Luego tenemos los tipos. Los tipos tienes las enzimas redox o oxidorreductasas que facilitan las funciones redox. Acá nosotros vamos a encontrar una coenzima que normalmente está presente, que es el NAT. Ahora, luego tenemos las hidrolasas. Normalmente sirven para generar reacciones de hidrólisis mediante el agua. Las liasas y las ligasas, que son enzimas de contraparte. Una normalmente destruye enlaces, o sea, genera la separación de moléculas, y las ligasas, que suelen unir enlaces o formar enlaces. Luego tienes las isomerasas. Las isomerasas son las que convierten moléculas en isómeros, o sea que una molécula sigue teniendo su misma fórmula química, pero cambia su forma física. Por ejemplo, tienes la glucosa 6-fosfato, que está el fosfato en el carbono 6, y lo cambias en glucosa 1-fosfato, ahora en el carbono número 1. Luego tienes las transferasas. Las transferasas son aquellas que van a transferir grupos funcionales. Volvamos al ejemplo de la glucosa. La glucosa, cuando entra a las células, se convierte en glucosa 6-fosfato, o sea, le agregas el grupo funcional fosfato. Y así entre otros, puede ser grupos funcionales como el ácido carboxílico, grupos aminos, amida, hidroxilos, etc. Ahora pasamos a las holoenzimas. Muchos confundimos la holoenzima con un simógeno. La holoenzima, a diferencia del simógeno, necesita de un cofactor para que pueda funcionar. A cambio, el simógeno depende de agentes externos. Por ejemplo, un simógeno es el pepsinógeno, que es una enzima inactivada, que para que pueda funcionar necesita del ácido clorhídrico, o sea, disminuir su pH para que pueda funcionar. A cambio, la holoenzima, para que necesite funcionar, solo necesita del cofactor, que puede ser o una coenzima o un grupo prostético. No se olviden que la apoenzima, también llamada apoproteína, es la parte proteica de la enzima. Y cuando ocurre cualquier mecanismo de desnaturalización, ataca directamente a la apoenzima. Ahora, el cofactor puede ser coenzima y grupo prostético. La diferencia entre coenzima y grupo prostético es que la coenzima normalmente son el NADFAT y las vitaminas, y suelen tener como función transferir electrones. A cambio, el grupo prostético dona los electrones a la reacción. Y normalmente son metales como el hierro, magnesio, cobre, zinc, etc. Luego tienes los desnaturalizadores. Los desnaturalizadores tienen que entender primero las bases proteicas, porque la enzima es una proteína. Entonces nosotros conocemos que las proteínas están ordenadas según su estructura, desde origen primario, secundario, terciario y cuaternario, dependiendo del número de enlaces y el tipo de enlaces. Las enzimas suelen ser terciarias o cuaternarias porque tienen una forma tridimensional, como pueden ver aquí. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre un proceso de desnaturalización, esta estructura cuaternaria vuelve a la primaria. Les pongo un ejemplo. El huevo tiene ovoalbúminas, tiene proteínas. Cuando tú lo fríes y elevas la temperatura, este huevo se vuelve duro. Entonces, ¿qué significa? Que está generando una desnaturalización. Y si tú quieres volver a poner el huevo líquido en huevo duro, no puede ser posible. Entonces es una reacción irreversible. Pierde su función, la enzima jamás vuelve a servir.
Los principales desnaturalizadores son dos. Uno es la temperatura y el otro es acá el pH. Ahora, la temperatura corporal media es de 37,5 grados centígrados a 37 grados. ¿Qué pasa? Las enzimas están encargadas de funcionar en este punto que ven acá. Si la temperatura empieza a aumentar por cualquier fenómeno, normalmente la proteína se desnaturaliza. Entonces la enzima deja de funcionar porque pierde su estructura cuaternaria. Si disminuye la temperatura, la enzima, o la proteína en este caso, porque estamos hablando de enzimas, se inactivan, solo se inactivan. ¿Qué quiere decir? Que este de aquí sí es reversible. Si tú vuelves a elevar la temperatura al punto estándar, vuelve a funcionar la enzima. Esta función de acá, en cambio, es irreversible. No vuelve a funcionar la enzima. En el pH ocurre algo más curioso, porque acá en el pH tú no tienes algo estándar a nivel corporal, sino que cada órgano va a tener determinado pH. Por ejemplo, el estómago, el pH es aproximadamente entre 1 a 1.5. Acá en el intestino estamos hablando entre 7 a 8 de pH. Ahora, cada enzima, dependiendo del órgano que se encuentre, va a tener su función. Por ejemplo, la pepsina, para que pueda funcionar, necesita 1.5 de pH. Este es su pico máximo. Cuando disminuye el pH o aumenta el pH para esta en el estómago, deja de funcionar la pepsina. Y lo mismo pasa la amilasa pancreática, pero ahora es 8 su pH. Si disminuye o aumenta, deja de funcionar. Ahora, pero ustedes dicen, si cuando comes todo del estómago pasa al intestino y ese cambio de pH, ¿qué pasa? Para esos cambios de pH tenemos moléculas que se denominan buffers o amortiguadores. El ejemplo más usado de este es el bicarbonato. ¿Qué hace el bicarbonato? Evita cambios bruscos del pH. Finalmente tienes la inhibición. Ojo que no voy a hablarles de los modelos enzimáticos, que son dos, ustedes ya lo deben saber, los modelos enzimáticos. Uno es el de llave cerradura, el más común, el de llave cerradura y el de encaje inducido. Eso ya lo leen ustedes, es lo más sencillo de este tema. Ahora vamos de frente a inhibición. La inhibición tienes de dos tipos, reversibles e irreversibles. Los reversibles tienes competitivos y no competitivos. Dentro de los competitivos significa que el sustrato y el inhibidor tienen como característica ser estructuralmente muy parecidos, por eso ambos los he dibujado en forma de un cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? El color. Ahora, el sustrato y el inhibidor, al ser parecidos estructuralmente, van a pelear aquí, por el sitio activo. ¿Quién gana? El que tenga mayor concentración. Si el sustrato tiene mayor concentración que el inhibidor, entonces la enzima sigue funcionando normal. Pero si el inhibidor supera en concentración al sustrato, se genera la inhibición. Pero esto es algo irreversible, ¿por qué? Porque si tú agregas más sustrato, la enzima vuelve a funcionar. Acá en la inhibición no competitiva, el inhibidor y el sustrato son totalmente diferentes. ¿Qué pasa con el inhibidor? Viene a un sitio alostérico, generando un cambio estructural del sitio activo para que el sustrato no pueda encajarse. Otro de ellos es el competitivo, que lo van a ver también más adelante. Ahora, ¿esto es reversible de qué manera? Destruyendo al inhibidor. Para eso tenemos enzimas hepáticas que normalmente disminuyen o degradan a los inhibidores. Un ejemplo muy común de los inhibidores son la mayoría de fármacos, que también van a ver ejemplos durante todo este ciclo. Y finalmente los irreversibles son los metales pesados y también algunos agentes desnaturalizadores. Eso sería todo. Cualquier pregunta me escriben al WhatsApp. Chao.